Iglesia Filadelfia JV, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leo las Santas Escrituras, libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Santo hermano, cierre los ojos. Padre de los cielos, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, quiero colocar en tus manos esta escritura. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo hoy hable a través de mí. Que esta palabra que voy a predicar sea guiada por el Espíritu Santo y toque los corazones de todos los santos que están aquí y de los que me ven en la internet. Que esta palabra edifique al pueblo de Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y los santos dicen algo? Amén. Amén, que así sea. Bueno, amados, hoy quiero tocar un tema. Estoy dando un estudio sobre el Espíritu Santo. Este es mi estudio número 15. Estoy hablando hoy acerca del poder liberador del Espíritu Santo. Quiero hablar de este tema, del poder liberador del Espíritu Santo, para que los hermanos hoy comprendan la importancia de entender ¿qué papel juega el Espíritu Santo en la vida de todo cristiano todos los días de su vida? Es bien importante que los creyentes entiendan cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Levante la mano los creyentes, los que creen en Cristo. Quiero que sepa que el Espíritu Santo tiene una función, una tarea, tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y la idea es que hoy entendamos cuál es esa función del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo realmente quiere hacer con cada uno de nosotros? Así que, ¿están listos para esta palabra? Ok, entonces, lo primero que quiero que entienda es que el Espíritu Santo quiere darte poder para vivir una vida libre, una vida bendecida, una vida abundante, una vida próspera, una vida exitosa. Es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere lo mejor para la iglesia. Y hoy tienes que entenderlo. De esto depende tu vida, depende tu existencia y mejor aún, depende de dónde estará la eternidad. Así que presta mucha atención a este estudio, porque de este estudio, si lo entiendes, dependerá dónde vas a estar por la eternidad. Hablemos de mi primer punto, la libertad del creyente. Primero, en Números Romanos. Primero, cuando un creyente recibe a Cristo como Señor y Salvador, es liberado de toda condenación.
Lo primero que tienes que aprender. Levante la mano los que ya recibieron a Cristo en su corazón. Yo acepté a Cristo, Él es mi Señor y mi Salvador. Si de verdad esto sucedió, si de verdad esto que estamos diciendo realmente fue verdad, tienes que saber que no hay condenación para tu vida. Romanos 8:1. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Paremos ahí. Mientras nosotros estuvimos en Adán, antes de conocer a Cristo, estábamos condenados. Pero una vez vino Cristo a nuestras vidas, nosotros dejamos nuestra posición en Adán, nuestro padre, y pasamos a Cristo. Ese cambio de posición nos ha sacado de la condenación eterna de nuestras almas y nos ha llevado a una vida de justificación, de salvación eterna. Léalo conmigo. Mientras estuvimos en Adán, había condenación sobre nuestras almas. Pero ahora, diga, pero ahora que estamos en Cristo, somos libres de toda contaminación. Así que analiza lo que dice Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Repita esa frase, en Cristo. ¿Qué entiende usted por estar en Cristo? ¿Dónde está esta mano? En el bolsillo, dentro. Estar en Cristo es estar dentro de Cristo, es estar cubierto por Cristo, es que el Espíritu Santo nos rodee, nos cubra, es que nosotros estemos dentro, sumergidos en Cristo. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es hecho ¿qué? Nuevo. Estar en Cristo es estar sumergido en Cristo. La palabra dice que todos fuimos bautizados en Cristo. La palabra bautizar significa sumergir, meter en, estar dentro de. Eso significa la palabra bautismo. Así que todos los cristianos, si de verdad estamos en Cristo, dice la palabra que no hay ninguna condenación. Ahora, ¿cómo sé si estoy en Cristo? Porque la pregunta es, bueno, estar en Cristo me da salvación, no hay condenación, soy libre del pecado, el cielo me aguarda. Pero la pregunta es, ¿cómo sé yo si estoy en Cristo? Entonces Pablo lo responde enseguida. Segundo punto. No hay ninguna condenación para el creyente que anda conforme al Espíritu. Para que tú sepas si estás en Cristo, debes andar conforme al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu Santo. Entonces sigamos leyendo nuevamente Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego él lo explica. Los que no, dígalo más duro, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué me dirías? Pues andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu Santo. Andar en la carne es obedecer las pasiones de la carne. Obedecer lo que la carne quiere. ¿Qué quiere la carne? Dormir, comer hasta explotar, fornicar, pecar, hacer todo lo que va en contra del Espíritu. Eso es andar en la carne. Cuando tú, por ejemplo, ves pornografía, ¿estás andando en el Espíritu? No, estás dándole gusto a la ¿qué? A la carne. Cuando tú, por ejemplo, miras a una mujer y la desnudas con la mirada, ¿estás andando en el Espíritu? No, le estás dando gusto a la carne.
Por eso el apóstol Juan dice que no debemos amar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todas estas cosas no proceden del Padre, sino del mundo. El que hace estas cosas, dice la palabra, se va a perder. Porque estas cosas no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que andar en el Espíritu no es otra cosa más que andar de acuerdo a lo que Cristo haría. Cuando tú vas a hacer algo, tú deberías preguntarte, ¿esto lo haría Jesús? Cuando tú estás en el bar tomando cerveza con tus amigos, deberías preguntarte, ¿Cristo se sentaría en este bar a tomar? Cuando tú estás drogándote con tus amigos, tú deberías preguntarte, ¿esto lo haría Jesús? ¿Se inyectaría esto? Entonces inmediatamente te darás cuenta si estás andando en la carne o en el Espíritu. Entonces la palabra me dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Pregunto a los santos, ¿es fácil saber si ando en el Espíritu? Pues claro. ¿Cómo sé si estoy andando en el Espíritu? ¿Soy un hombre de oración? ¿Soy un hombre que ayuna? ¿Soy un hombre que lee la palabra? ¿Soy un hombre que memoriza las escrituras? ¿Soy un hombre que no le hago daño al prójimo? ¿Soy un hombre que ama a Dios con todo el corazón? Si la respuesta a todo esto es sí, estoy andando en el Espíritu. Para este cristiano no hay condenación. Ahora, un cristiano que viene a una iglesia como esta todos los domingos, pero el jueves o el viernes está tomando en el bar, en la discoteca, está con la secretaria en una residencia teniendo sexo ilícito, ¿salvará a Dios a un creyente como este? No, su cristianismo está muerto. Su cristianismo es una mentira. Su cristianismo es una farsa. ¿Por qué? Porque no anda en el Espíritu, sino que está andando en su carne. Levante la mano, ¿quién entendió? Su propia mano lo condenará. Porque usted se levantó la mano y dijo que había entendido. Entonces, ¿por qué sigues andando en la carne? Andamos conforme al Espíritu cuando nos dejamos guiar por sus santos preceptos. Tú andas en el Espíritu cuando dejas que Dios te guíe. Yo les traigo un ejemplo de una pareja, un matrimonio que aprendió a andar en el Espíritu. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, este matrimonio, ambos, ¿cómo eran? Justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo era esta pareja? Diga, irreprensible. ¿Qué entiendes por irreprensible? Que no hay nada que señalarle, que es una persona de testimonio, que es una persona recta, que es una persona conforme al corazón de Dios. Cuando tú lees Primera de Timoteo, capítulo 3, la palabra dice si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, dígalo más duro, irreprensible. La misma palabra. Luego de que Pablo dice que uno de los
testimonio, digámoslo así, del obispo es que sea irreprensible. Luego da una lista de lo que es ser irreprensible: marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, no pendenciero, no dado al vino, no deseoso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, etcétera. Viene una lista, pero la palabra irreprensible involucra todo. El cristiano que no es condenado, dice la palabra, es uno que anda conforme al Espíritu. Es decir, una persona que es irreprensible, que no hay nada que señalarlo. Es una persona que uno lo ve y dice: esta persona es un hombre de Dios. Tercero, al estar unido a Cristo, el nuevo creyente comienza a vivir en obediencia por amor al Señor. Si tú de verdad estás en Cristo, si tú andas en el Espíritu, tú tienes que comenzar a vivir una vida en obediencia y amor al Señor. Gálatas 2:20. Mucha atención a la palabra en o con. Ponga atención. Dice Pablo, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que anda en el Espíritu? Lo primero que tiene que hacer todos los días es saber que ha muerto con Cristo. Esta carne no te puede dominar, porque tú has muerto con Cristo. Cuando Cristo subió al madero, tú subiste con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, tú moriste con Él. Cuando Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, tú resucitaste con el poder del Espíritu. Ahora tu carne está muerta. Tu cuerpo no te puede dominar. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dale gloria a Él si entiende lo que digo. Cuarto punto: al estar unido a Cristo, el nuevo creyente comienza a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Si tú de verdad estás con Cristo, tú tienes que dar fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por el fruto. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo: ¿cómo demuestro que yo estoy andando en el Espíritu? Sencillo: ¿soy una persona de amor? ¿O humillo a mi esposa y la trato como quiero? Si tú maltratas a tus hijos, a tu esposa, los humillas, tú no andas en el Espíritu, estás andando en la carne. Tú tienes que mostrar amor. Demostrarle amor a las personas que te rodean. En tu empresa, tú no puedes humillar a tus empleados porque tú tienes dinero. Tú tienes que amarlos porque son tus hermanos. ¿Qué otro fruto? Gozo. Si tú de verdad andas en el Espíritu, tú tienes que vivir una vida gozosa. Tienes que vivir feliz aunque estés en problemas. Tienes que vivir contento, alegre, feliz. Como dice la palabra: cantando entre vosotros signos, salmos, alabando a Dios en vuestros corazones, dando gloria a Dios, al Eterno, que te ha dado la bendición todos los días. Tienes que vivir una vida feliz, porque el Señor dijo en su palabra: bienaventurados aún los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú no puedes vivir amargado.
Pero si tú vives amargado todo el día, mi hermana, peleando con todo el mundo, peleando con tus hijos, con tu esposo, agarrado o agarrada, peleando con todo el mundo. Si tú, mi hermano, vives peleando aun cuando manejas, te agarras con todo el mundo, quieres estrellar a todo el mundo, tú no estás andando en el Espíritu, a ti te domina la carne. La paz, amor, gozo, paz. Tú tienes que vivir una vida de paz. No puedes andar peleando con todo el mundo, peleas con todo el mundo, peleas con la suegra, te miras al espejo y te agarras tú mismo. Entonces, ¿quién te domina? Es la pregunta. La carne. Y es el Espíritu el que te tiene que gobernar. Por eso tienes que ser una persona de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú haces todo eso, estás agradando a Dios. Contra estas cosas no hay ninguna ley. Estás obedeciendo al Altísimo. Cambio de punto, segundo en números romanos. La victoria del creyente. Allá voy, quiero llevarlos a la victoria. Quiero que vivan vida de bendición. Primero, la ley del pecado y de la muerte ha sido destruida por el poder del Espíritu Santo. Hay una ley que te arrastra al pecado y a la muerte, pero esa ley fue destruida por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a repasar en la mente el versículo que hemos estudiado. Diga: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego, ¿qué dice? Versículo 2. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, repita la palabra, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Vamos a repetir este versículo. Diga la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que dentro de cada creyente, no sé si hay creyentes aquí, hay una guerra. Todos los días hay una guerra en tu interior. Hay una guerra entre el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, contra la ley de el pecado y la muerte. Hay una guerra entre dos gigantes. Se enfrentan todos los días hasta el último día de tu vida, hasta el último instante de tu existencia. Eso va a suceder siempre. Hay una pelea interior. El hombre interior, espiritual, se enfrenta al hombre carnal. Esa guerra todos los días la vive el cristiano. Entonces Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder, de la ley, del pecado y de la muerte. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Preste atención. Suponga que yo tengo una pelota, un balón en mi mano, y que yo lanzo el balón. ¿Qué cree usted que va a pasar con el balón? ¿Va a ir hasta el cosmos? No. Pero me ha respondido: ¿qué va a pasar con el balón? Va a caer. La pregunta es: ¿por qué va a caer el balón? Porque hay una ley que lo atrae. ¿Cómo se llama? La ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que si yo lanzo un objeto, él vuelve a caer. Ahora, suponga que yo no tengo un balón, sino una paloma viva, y yo la lanzo. ¿Qué va a pasar con la paloma? Va a volar y va a vencer la ley de la gravedad. Ahora entienda,
De ti depende si quieres ser una pelota o una paloma. Si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ese espíritu de vida te da el poder para que tú venzas al pecado y a la muerte. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo entre a tu vida, tú morirás, porque esa ley del pecado y de la muerte, por más que tú intentes subir, ella te bajará, porque tú no dominarás la ley del pecado y de la muerte con tus fuerzas. Tú solo puedes vencer la ley del pecado y de la muerte con la ayuda inconfundible del Espíritu Santo. Aleluya. Pregúntale a tu hermano, ¿qué quieres ser? ¿Ya le contestó? Espero que ninguno haya dicho una pelota, ¿no? Quiero ser un ave que remonte las alturas. Quiero que el diablo no me vuelva a dominar. Sé que tengo el poder de vencer al diablo porque el Espíritu de Dios está en mí. Diga amén. Lea conmigo, diga: dentro de todo creyente hay dos leyes que se oponen dentro de sí. La ley del Espíritu Santo, que capacita al creyente para que pueda vivir una vida santa. Esa es la primera. Pero también hay una ley del pecado que trata por todos los medios de arrastrar al creyente a la muerte. Esa ley, esas dos leyes estarán en tu vida siempre. Es por eso que el apóstol, el apóstol Pablo, que escribió Romanos capítulo, ¿qué les estoy enseñando? 8. Es el mismo Pablo que escribió el capítulo 7. Y escuche lo que dice Pablo en Romanos 7:15. Antes de lo que les leí, les estoy enseñando, Pablo escribió lo siguiente. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Medite en ese versículo, déjemelo ahí. ¿No es lo que te pasa a ti? Tú quieres vivir una vida recta, quieres vivir una vida santa, pero cuando llega el momento, fracasas y terminas haciendo lo que no quieres hacer. Tú quieres vivir una vida recta, quieres hacer el bien, quieres vivir una vida santa, pero no puedes. Porque lo que hago, dice Pablo, yo no lo entiendo, no entiendo cómo quiero hacer el bien y termino haciendo lo que aborrezco. Termino haciendo lo malo. Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Moisés, los mandamientos son buenos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. El pecado que vive dentro de mí. Y yo sé, dice Pablo, yo sé que en mí, en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago, dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley.
que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Quiero obedecer la palabra del Creador. Pero veo otra ley. Ojo, hay una ley, la ley que quiere orar, la ley que quiere ayunar, la ley que quiere levantarse temprano, adorar a Dios en la madrugada. Hay una ley que quiere adorar a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela, que pelea contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, esclavizado a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que Pablo se siente miserable. Pablo se siente cargando un muerto que ya se descompuso. Su carne se pudrió y está carcomiendo su propia vida. Pablo se siente cargando ese muerto. Él quiere quitarse ese muerto, pero no puede. Él dice que hay dos leyes, dos naturalezas en él. Una naturaleza que quiere adorar, que quiere dar gloria a Dios y que quiere vivir una vida recta y santa, y otra que lo quiere llevar al pecado. Él en la mente quiere hacer el bien. Él se propone salir al trabajo para hacer el bien, pero cuando llega el momento fracasa, cae, como la pelota que cae, que se lanza y cae. Y Pablo se siente miserable. Hay algo que no lo deja vivir la vida espiritual que él quisiera. Hay algo que lo derrota. La hermana que se levanta y dice: hoy no voy a pelear con nadie, hoy no voy a gritar. Pero a la hora está alegando, gritando porque le pisaron el piso, le dañaron, le ensuciaron, y ahí está agarrada con todo el mundo. Y llega el esposo y está peleando, y la hermana en la noche llora, dice: Señor, otra vez fracasé. El hermano que dice: esta vez voy a guardar mis ojos, voy a hacer un pacto con mis ojos y no voy a dejar que mis ojos se vayan tras una mujer. Pero llega al trabajo y vuelve y cae, vuelve y fracasa, y el hermano se siente miserable. El hermano que dice: voy a dejar a aquella mujer, no es mi esposa, la voy a abandonar, yo no quiero nada con ella. Pero al rato está durmiendo en una residencia con esa mujer. ¿Por qué fracasa el cristiano? Porque le falta poder, y ese poder solo se lo puede dar el Espíritu Santo. Nadie más le puede dar el poder para vencer su carne, para vencer la muerte. Alguien que diga amén. Segundo, Jesucristo murió en la cruz con el propósito de destruir el pecado que mora en el creyente. Oiga, no el pecado que mora en el homosexual, la lesbiana, no, yo no le hablo de ese, le hablo del pecado que mora en nosotros. Cristo murió para liberarme de ese pecado. Versículo 3. Entonces, repitamos en la mente lo que hemos aprendido. ¿Qué dice? ¿Cómo empecé enseñando? Vamos entonces de nuevo, vamos a empezar el servicio. Ahora, pues, ninguna condenación hay, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado del poder de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo hace Dios? Ahí está la respuesta en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo y tú éramos débiles en la carne, Dios tuvo que enviar a alguien, a su propio Hijo, y lo envió en un cuerpo como el nuestro, en semejanza de carne de pecado. Cristo no tenía pecado, pero parecía un hombre común y corriente, en semejanza de carne de pecado. Y a causa de nuestro pecado, Cristo condenó nuestro pecado en su propia carne.
Es exactamente lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53, que Cristo llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Despreciado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero mudo fue llevado al matadero. Dios cargó en Cristo toda nuestra maldad. Entonces, lo que la ley no podía ayudarme, la ley decía, no codicies. Pero no me daba el poder para no codiciar. Entonces yo terminaba codiciando. La ley me decía, no fornicarás. Pero no me daba el poder para evitar la fornicación. Y terminaba, ¿qué? Fornicando. La ley solo daba órdenes, pero no daba el poder para poder cumplirla. La ley decía, no matarás. Pero no me daba el poder para evitar matar a mi enemigo. Entonces, ¿qué terminaba matando al enemigo? Diga, la ley nunca salvó a nadie. Ante lo contrario, lo condenaba. El alma que pecare, esa morirá, dice la ley. Eso es lo que está diciendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo, Jesús, en semejanza de carne de pecado, y a causa de nuestro pecado, Cristo murió condenando el pecado en su propia carne. Cuando Cristo murió, murió por tu pecado. Cuando Cristo fue clavado en ese madero, lo hizo por tu pecado y por el mío. ¿Estamos entendiendo todo eso? Ok, sigamos entonces adelante. Lea conmigo. La ley no tenía el poder para ayudar a la gente a cumplir las santas demandas de Dios. La ley no lo podía hacer. La ley lo único que hacía era condenarme. Por esta razón, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para condenar el pecado, al pecado en la cruz. Ahora yo soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque Cristo ya murió por mi pecado. Yo no tengo pecado. La palabra dice que fuimos justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy somos justificados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz. Hoy soy libre para poder vivir la vida agradable que Dios quiere que viva. ¿Cómo la puedo vivir? Por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, puedo vivir conforme a la santa voluntad de mi Creador. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Tercero, el creyente que ha sido liberado del poder, por el poder del Espíritu Santo, puede ahora cumplir la ley de Dios. Repito, el creyente que ha sido liberado por el poder del Espíritu Santo puede ahora cumplir la ley de Dios. Romanos 8:4. Romanos 8:4. ¿Para qué? ¿Para qué hace Dios todo eso? ¿Para qué mandó a Cristo a morir en una cruz? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay cristianos que siempre se escudan en la ley. Es que eso es del Antiguo Testamento. ¿Estás seguro? Si la ley es del Antiguo Testamento solamente, entonces tú puedes matar a alguien, porque la ley dice no matarás. Pero como tú dices que es para el Antiguo Testamento, entonces cómprate un fusil y mata a todo el mundo. No, la ley es para ahora, hermano. La ley dice no fornicarás y no adulterarás. Pero como eso es del Antiguo Testamento, entonces acuéstate con todas las mujeres que encuentres, porque eso es del Antiguo Testamento. Diga, error. Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley,
Yo no vine a terminar la ley, yo vine a hacer que la ley se cumpla. Hay un error en la vida cristiana de los hermanos que dicen: es que esto es de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Error. Tú tienes que obedecer la ley porque Dios hoy te está dando el poder para poderlo hacer. Dios te está dando el poder del Espíritu, y por medio del poder del Espíritu tú puedes cumplir lo que antes no podías cumplir. ¿Qué dice Santiago en su epístola? Tú me dices que tienes fe y no tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Mucha atención a lo que le voy a decir. Tú vives una vida de santidad. Ojo, tú vives una vida de santidad no para ser salvo, no. Tú vives una vida de santidad porque ya fuiste salvo. Dile a tu hermano: tú eres el resultado de lo que eres. ¿Qué eres? Un hijo de Dios. ¿Cuál es el resultado de ser hijo de Dios? Una vida santa. Tú no me puedes decir que eres un hijo de Dios cuando desnudas a todas las mujeres con tus ojos. Tú no me puedes decir que eres un hijo de Dios cuando robas a todo el mundo. Estás mirando quién se deja dar en la cabeza. Tú no eres un hijo de Dios, tú eres un mentiroso. Tú no me puedes decir que andas en el Espíritu cuando no sales de los bares, jugando billar, gastando la poca salario que tienes y aguantando hambre tus hijos. Tú no me puedes decir que estás andando en el Espíritu cuando no haces otra cosa que ver pornografía. Esa no es una obra del Espíritu, es una obra de la carne. Cada vez que tú vayas a hacer algo, pregúntate esto: ¿esto lo haría Jesús? ¿Jesús entraría con esta mujer a fornicar en esta residencia o hotelucho de mala muerte? ¿Cómo me dices, hermana, que tú estás andando en el Espíritu cuando viene el joven de aquella empresa y tú te desabotonas la blusa un poquito? ¿Tú crees que cruzar la pierna para que el joven te vea es andar en el Espíritu? No estás andando en el Espíritu, estás andando en la carne. Entonces la palabra es clara: no hay condenación, pero para el que anda en el Espíritu. Pero el que anda en la carne se condenará. Y cuando yo te digo que te vas a condenar, te estoy hablando del infierno. Y el infierno no es un paseo a la playa, es algo que nadie desearía vivir ahí. Tienes que entender lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque de esto depende tu eternidad. El creyente puede amar a Dios con todo su corazón y puede amar a su prójimo como a sí mismo, porque el Espíritu Santo lo ha capacitado para este propósito. Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Uno de ellos, un intérprete de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle. ¿Qué le preguntó este hombre? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cómo resumo la ley, maestro? ¿Cuál es el resumen de toda la ley de Moisés? Jesús, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley dice: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Todo. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No fornicarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera. No matarás. Todos esos mandamientos de la ley, tú lo puedes resumir en dos. Piensa en el primero de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Si tú cumples ese, has cumplido la ley. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, a tu prójimo no le harás daño. No le quitarás la mujer. No lo matarás, no lo injuriarás, no le inventarás chismes, no lo odiarás, lo amarás, lo respetarás, no lo robarás. ¿Alguien me está entendiendo? En pocas palabras, la ley de Moisés se resume en dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si tú cumples estos dos mandamientos, guardarás toda la ley. Ahora, ¿cómo puedo yo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? ¿Y cómo puedo amarte a ti, mi prójimo, como me amo a mí mismo? Con el poder del Espíritu Santo. Si tú no tienes el poder del Espíritu, seguirás odiando. Es por eso que tú odias tanto. Es por eso que te cuesta tanto perdonar. Es por eso que no has podido perdonar a aquel que te ha ofendido, aquel que ha hablado de ti. Tú lo odias. Tú no puedes vivir una vida de paz porque te falta el poder para poder salir de esta maldición. Es por eso que tú no puedes dejar de hacer el mal, porque hay una ley que te arrastra. Tú en este momento estás siendo un balón, una pelota. No puedes subir porque la ley del pecado te arrastra hacia abajo. Tú necesitas la ley del Espíritu para que tú remontes las alturas como esa paloma que se eleva hasta el firmamento, porque hay una ley de vida que le permite vencer a la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que tú necesitas para ser libre en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué eres tú? Tú me puedes decir, no, yo soy la paloma. ¿Estás seguro? Ojalá que así sea. Pero si después de esta exposición tú dices, yo, aunque no me gusta, me quedo con la pelota. Siempre que quiero ir para arriba, termino cayendo. Como dice Pablo, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. No sé por qué. Hay una ley en mis miembros que me arrastra, me jala al pecado. No lo puedo evitar. ¿Qué hago, pastor? Háblele el corazón a Cristo. Deja que el Espíritu Santo empiece a controlarte. Deja que el Espíritu de vida en Cristo Jesús te libere de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. No hay forma de que no cambie. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tu vida de verdad es una vida completamente nueva. Tú te puedes engañar, iglesia. Tú puedes durar en esta iglesia todos los años que quieras, hasta que yo me muera. Y es posible que tú termines en el infierno. ¿Por qué? Porque tú no estás andando en el Espíritu, sino estás andando en la carne. Y la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el poder de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en mi carne, Dios envió a su Santo Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de mi pecado condenó mi pecado en la carne de Cristo. ¿Para qué? Para que la ley de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Y manifiestas son las obras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los que viven de esta manera han agradado a Dios. Dios los bendiga.
Dale un aplauso grande a Dios. Dios es bueno. Oh, mi alma te bendice. Pastor, ¿qué hago, pastor, para comenzar a andar en el Espíritu? Primero, ora, iglesia. Si tú no oras, nunca andarás en el Espíritu. Levántate conmigo temprano. Haz el ejercicio. ¿Por qué te cuesta tanto? Coloca el despertador, al menos el martes y el jueves. Haz el intento. Y levántate a orar conmigo. Te acordarás que te vas a apasionar. Y después vas a querer, ojalá el pastor transmitiera esto todos los días. Pero yo no puedo hacerlo todos los días. Tú tienes que poder hacerlo solo. Yo te hago 2 ejercicios a la semana. Tú tienes que poder. ¿Qué más hago, pastor? Lee la palabra todos los días. Así como tú comes alimento para saciar tu cuerpo, alimentar tu cuerpo, tú necesitas alimentar el espíritu. Come palabra. Memoriza la palabra que te di. ¿Por qué no te traje hoy versículos? Porque la gran mayoría de ustedes no han querido obedecer, no se han aprendido ni siquiera uno. Ustedes necesitan llenarse del Espíritu. En la medida en que ustedes se llenen del Espíritu, su mente se llene del Espíritu, su carne pierde fuerza. Pero entre más ustedes engorden la carne, su espíritu más se debilita. Es directamente proporcional. Es una regla de 3 directa. Entre más ores, el cuerpo más se debilita. Entre menos ore, el cuerpo más se fortalece. De ti depende a quién quieres obedecer. Memoriza la palabra. Ayuna. Doblega la carne. Haz que esta carne se postre. Tú no tienes por qué dejar que la carne te controle. La palabra dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aléjate del mundo. Santiago dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vive una vida santa. La palabra dice en Romanos capítulo 12 versículo 1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de vivir una vida recta y santa. Apártate del mundo. Aléjate de esos amigos mundanos y métete con Dios. Cuando tú hagas todo esto que te estoy diciendo, tú vas a notar algo, y es que tu mente va a cambiar. Cada vez que tú vas a hacer algo, hay algo que te frena, hay algo que te impide, hay algo que no te deja hacer lo que antes hacías con toda libertad. Ahora hay algo que te lo impide. ¿Qué es ese algo que te lleva y te orienta? El Espíritu. Y es ahí cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu y a no darle gusto a la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. La ley pierde poder cuando tú andas en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, Dios en el cielo se alegra. Cuando tú andas en el Espíritu, las puertas de la bendición se abren. Cuando tú andas en el Espíritu, tu mente es limpia. Cuando tú andas en el Espíritu, miras a la gente con amor. Cuando tú andas en el Espíritu, no ves un cuerpo carnal, ves un alma sedienta de Cristo.
Cuando tú andas en el Espíritu, no ves a la mujer como un deseo sexual, la ves como un alma que necesita la salvación y a la cual tú le puedes compartir el evangelio del reino de Jesús. Eso es andar en el Espíritu. Oh, Dios mío, haz que la iglesia entienda esto, porque de esto depende su salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora soy libre para vivir una vida santa. Ahora pongo mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora no hay nada que me arrastre al pecado. Ahora la carne está dormida y el Espíritu está vivificado. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, verdadera libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad te hará libre. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos hoy recibirán consolación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por favor, cierra tus ojos. Haz esta reflexión, iglesia. ¿Qué eres, iglesia? Una paloma llena de vida que puede vencer a la ley del pecado y de la muerte. O tal vez un balón que el diablo patea y vuelve y cae. Tal vez tú te tratas de levantar y caes. Y te tratas y caes, y fracasas y llevas 20 años de cristiano, pero vives de fracaso en fracaso. ¿Cómo no puedes entender? ¿Cómo no puedes entender que el Espíritu Santo te está hablando? ¿Cómo no puedes entender que no soy yo? Que es el Espíritu que te quiere ayudar a salir de esta condenación. Porque si tú llegas a morir hoy, te vas a perder. Y cuando tú te mueras ya no habrá solución. Ya no habrá nadie te podrá sacar de ahí. No te engañes, iglesia. Tú sabes quién eres. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Tú sabes qué clase de árbol eres. Yo te dije que memorizaras este versículo y viene a la enseñanza. Yo soy la vid, dijo Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Acércate a Cristo, iglesia. Reconoce tu falencia, tu escasez. Reconoce tu necesidad. No seas orgulloso, iglesia. Ven a Cristo y dile: yo te necesito. Yo te necesito. Hoy he descubierto que no soy una paloma, porque el diablo me arrastra todos los días. Dame esa ley de tu espíritu para poder vencer al pecado y a la muerte. El que tenga oído y el que quiera ser libre, venga aquí. Pongámonos todos de pie. Si tú estás arriba, quieres venir hasta aquí, bien puedes, o si no, pasa al frente, yo oraré por ti también. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido predicada. Toca a todos aquellos que el diablo ha arrastrado toda la vida, y ayúdalos a salir de esta miseria y a levantarse como palomas para remontar la altura. Nadie más te podrá ayudar, iglesia. Solo Cristo tiene el poder, y ese poder Él lo envía a través del Espíritu. Jesús dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero recibiréis poder, dijo Él, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú necesitas el poder. Ahora tú me dices: yo me quedo ahí, yo recibo el poder desde acá. No, iglesia. Jesús dijo: el que me reconozca delante de mi Padre, delante de los hombres, a ese yo lo reconoceré delante de mi Padre cuando venga en su reino de gloria. Pero el que me niegue delante de los hombres, a ese yo lo negaré delante de mi Padre cuando venga en su reino de gloria. Tú tienes que dejar el orgullo, porque es el orgullo el que te impide venir. Tú tienes que dejar la arrogancia, ser humilde de corazón, decir: yo necesito ser libre. Padre, hoy te presento todas estas almas. Voy a pedirle a ustedes que vinieron, que realmente quieren ser libres, que levanten sus manos. Solo los que están aquí. Los que están allá, no. Solo los que vinieron acá, con humildad, reconociendo que necesitan. Ya voy a orar por usted, pero estoy orando por los que vinieron aquí, diciéndole al Señor: te necesito. Ayúdame. Ayúdame. Con humildad, como usted está ahí, levante las manos y dígale: Señor, hoy en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que no soy una paloma, que el pecado me arrastra siempre, me ala, no me deja levantar. Hay algo que me impide que yo pueda hacer lo que tú quieres. Y hoy he entendido que es mi carne, que es ese pecado que me lleva a la muerte, que no me deja levantar. Hoy te pido que me ayudes, que me perdones, que me des por favor el poder para levantarme. Dile: Señor, hoy abro mi corazón. No lo piense, iglesia, usted tiene que hablarlo. Hay algunos que solo me están oyendo. Usted tiene que hacer la oración. Usted tiene que decirle: por favor, ayúdame. Por favor, entra a mi corazón. Señor Jesús, entra, Espíritu Santo, siéntate en el trono de mi corazón y ayúdame a vencer esta carne, a vencer este pecado que me arrastra a la inmundicia. Ayúdame a vencer a Satanás. Ayúdame a dominar y a doblegar este espíritu inmundo.
Dame el poder para vivir una vida recta, para agradarte, para obedecer tus preceptos, tus mandatos, para cumplir tu palabra. Lléname de tu espíritu. Dame la fuerza, dame la fortaleza para poder caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne. Hoy crucifico esta carne con todas sus pasiones y deseos. Vengo ante ti y me subo a la cruz con Cristo y muero a mi vieja naturaleza y crucifico mi carne para comenzar una vida nueva en Cristo. Por favor, ayúdame a no fallarte jamás, a vivir una vida recta, a no engañarme a mí mismo. Yo te entrego en mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi mente, te entrego mi espíritu. Ayúdame a ser un verdadero y auténtico hijo de Dios. Ahora, los que están viviendo en el espíritu, levanten las manos. Los que de verdad aman a Dios, lo obedecen, lo cumplen, le alegran el corazón. Con las manitos levantadas, dígale: Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes todo lo que yo me esfuerzo por agradarte. Por favor, ayúdame. Dame una unción fresca y nueva. Dame el poder de tu espíritu. Dame el denuedo para vivir una vida santa y para seguir caminando con Cristo. Ayúdame, Señor, a no flaquear, a permanecer fiel, a no echar atrás, sino a seguir adelante a la meta. Ayúdame a entender que tengo una carrera por delante y no quiero fallar. Dame la fuerza para continuar. Dame la valentía que le diste a Josué. Dame el poder, Señor, que le diste a Elías. Dame la sabiduría que le diste a Salomón. Dame el entendimiento que le diste a los profetas. Ayúdame a vivir una vida recta y a llegar a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hoy te entrego mi vida, Señor, y te pido que así como me has hecho caminar estos años en Cristo, en el Espíritu, yo pueda caminar el resto de mi vida en obediencia a ti. Hoy más que nunca me ha quedado claro lo que es andar en el Espíritu. Y hoy estoy agradecido por traerme a esta iglesia donde tú me fortaleces cada día para andar en el Espíritu. Ahora todo levante la mano. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo a toda la iglesia, a todos los santos, a los que están allá arriba, aquí abajo, a los que me ven en sus hogares. Padre, úsame, te lo pido. Úsame como un pregonero de los últimos tiempos y ayúdame a salvar al mayor número de almas. Dame la sabiduría de lo alto y ayúdame a ganar un pueblo para Cristo. Cuando lleguemos al cielo, yo pueda ver a todos estos santos y juntos regocijarnos de que hemos terminado la carrera, de que hemos guardado la fe, que nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor fiel y justo, y no me la dará solo a mí, sino a todos ellos que aman tu venida. Aleluya. Un último favor. Si de pronto ustedes, alguno de ustedes vino por primera vez, queremos regalarle la palabra de Dios. No queremos que se vaya sin ella, es un regalo. Detrás de ustedes hay unos hermanos con chaleco rojo. Ellos les van a regalar la palabra, van a orar por ustedes, los van a llevar a un lugar, les vamos a hacer una atención y luego van a ir a casa. Así que no se vayan a ir. Iglesia, solo Dios sabe cuánto os amo. Te bendigo.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.